Pueden ocupar sus asientos y ya le damos la plataforma a Joaquín. Ven por aquí. Gloria a Dios, aleluya. Ya puedo meter ahí. Ya puedo darle esto. Siente encendido. Bien, en esta hora estamos nosotros también agradecidos de Dios por esta bendición maravillosa que nos concede de usar de la palabra para hablar de su palabra. No es extraño o ajeno a esta congregación el tema que estamos trayendo, que estamos compartiendo con ustedes. Es algo por lo cual también puedo unirme para alabar al Padre. Desde el comienzo de esta reunión, de este culto, se ha estado hablando de la intervención que el Padre maravilloso, el Padre de los padres, el mayor de todos, el más grande para nosotros, tiene en nuestras vidas. Y hay una oración que el Hijo nos enseñó. Y el Hijo de Él. Todos somos hijos de Dios. Pero hay un unigénito Hijo de Dios. ¿Quién es? Jesucristo. El Hijo, en su visita aquí a la tierra, nos enseñó una oración que acabamos de repetir. Que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Venga tu reino. ¿Qué reino? ¿Cuál es el título general? El título que engloba todas las clases que dijimos íbamos a dar. El reino de Dios que viene. Cuando el Hijo nos enseñó a pedirle al Padre: venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, está hablando de este reino. El reino escatológico, el reino del fin del tiempo, el reino que Él implantará, que Él impondrá al mundo cuando venga en su segunda visita a la tierra. Entonces, es un motivo para alabarle al Padre y al Hijo, como decía Eduardo en su oración, que podamos aprender que no estamos solos, que no estamos desamparados, que el Padre tiene un plan, que cuando nosotros estudiamos las profecías desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a ver que en eso está centrado su plan, desde el comienzo del mundo, después que el hombre cayó hasta el final. Dios tiene el plan de establecer el reino de su Hijo, que comienza en esta tierra y termina en la eternidad. El reino del Mesías, el reino del Hijo de Dios. Venga tu reino, está diciendo eso. Entonces el tema, ahí lo tenemos. Un tema que hemos generalizado, es el tema general de estas clases, y que hoy vamos a continuar ya que como la tercera o la cuarta, no estoy muy seguro por la tercera, ¿no? La tercera clase que hemos dado sobre esto. Esto no es un sermón, es una clase, un estudio, así que vamos a usar la dinámica o la metodología de eso, de la clase. Como decíamos en el inicio de las clases, hay distintos protagonistas en el cumplimiento profético.
Israel es el principal protagonista. O sea, el principal protagonista de las profecías en la Biblia es el pueblo de Israel. Por eso la primera serie de estos estudios se titula así: Israel en la profecía y en la historia. Vamos a un breve repaso de la clase anterior, a ver quién recuerda, puede responder estas preguntas. ¿Cuáles son las tres grandes etapas en que se dividen las profecías bíblicas sobre Israel? Bueno, tenemos aquí algunas visitas que quizás no puedan orientarse bien. Nosotros estudiamos que Moisés, en el mismo desierto, antes de entrar a la tierra prometida, pronunció profecías acerca de Israel, del pueblo de Israel, que se han venido cumpliendo desde aquellos tiempos hasta este mismo momento. Esas profecías las hemos localizado y son los textos que estamos estudiando en Levíticos 26 y en Deuteronomio 28, 29 y 30. O sea, ahí estamos en esos textos que hemos estado estudiando estas profecías pronunciadas por Moisés. Ahora, al estudiar estas profecías de Moisés, nosotros hemos podido en nuestro estudio dividir el cumplimiento de ellas en tres grandes etapas. Yo les dije a ustedes que con recordar solo 3 palabras ya podían recordar las 3 etapas. Ajá. Ok. Destierro. El destierro hacia todas las naciones del mundo. Está profetizado ahí, que ellos iban a hacer. Si no cumplían, porque el Señor a través de Moisés los pone a elegir. Si ustedes cumplen, van a tener estas y aquellas y las otras bendiciones. Pero si no cumplen, van a tener estos y aquellos castigos o maldiciones. Y el último de todos y el peor de todos era el destierro. Iban a perder esa tierra que Dios les había prometido e iban a ser esparcidos por todo el mundo. Esa es la primera etapa. La segunda dijimos que era la diáspora o los sufrimientos en la diáspora. O sea, en ese destierro, en esa dispersión por el mundo, ellos iban a estar, como dice el texto de Levítico, una hoja que se mueva los hará huir como se huye ante la espada y pereceréis entre las naciones. Y la tercera etapa, el retorno a la tierra prometida. O sea, como la última etapa de estas profecías de Moisés estaba el que ellos iban a regresar. Después de esa diáspora y esos sufrimientos, ellos volverían a la tierra prometida. Nosotros vimos en la clase anterior un breve esquema con una línea del tiempo donde pudimos demostrar año por año la manera en que se fue cumpliendo cada una de estas etapas. ¿Quién? Ya esto no lo va a recordar cualquiera así como así, porque bueno, si quizás una alumna como esa que yo tengo al frente ahí, que está anotando, que siempre toma notas y trajo las notas anteriores, no la traje, bueno, pero no creo que puedan recordarlo, solo a manera de repaso. ¿Qué tiempo duraron las 2 primeras etapas y qué tiempo ha transcurrido hasta ahora en la tercera etapa? Entre las dos. Bueno, la primera etapa, ¿cuál es la primera etapa? La del destierro. La primera etapa del destierro duró 857 años. O sea, de que ellos fueron desterrados en la primera vez, que fue el destierro asirio, en el año 722 a.C., hasta el último destierro en que ya sí desaparecieron completamente de la geografía y de la historia de Palestina en el año 135 después de Cristo, que fue el destierro romano, o el segundo destierro romano, pasaron 857 años, casi un milenio en el proceso del destierro. Ajá, bueno, más por eso decía. ¿Cuánto duró entonces la otra? ¿No recuerdan? La de la diáspora. 1813. ¿Tú fuiste que dijiste? Fue Joseph el que recordó los años. 1813 años de diáspora, de dispersión, de sufrimiento, de maltrato, hasta concluir con el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Después de ese Holocausto, donde murieron 6 millones de judíos, ellos retornan a la tierra, regresan a la tierra en el año 1948 y partimos de ahí para ubicar que comienza
la tercera etapa. La etapa del retorno del pueblo judío a su tierra. ¿Cuánto tiempo dura esta etapa? Yo tengo un buen alumno en esa esquina ahí. 76 años. De 1948 a esta fecha son 76 años en que Israel reaparece en Palestina como nación, reaparece en la geografía y reaparece en la política y reaparece en la historia después de 1813 años de haber completamente desaparecido, cumpliéndose lo que Moisés le había dicho, que después de esa diáspora ellos volvían a la tierra. ¿Cuánto va a durar el retorno? No se sabe. ¿Qué proceso va a tener el retorno? ¿Otros 800 años? ¿Otros 500 años? ¿Otros 1000 años? No lo conocemos. Nosotros hemos dicho aquí que el gran peligro al estudiar las profecías es hacer profecía de la profecía. O sea, querer indagar cómo se van a cumplir las profecías. Estamos seguros, con certeza, de que el retorno fue en 1948 porque la historia así nos los dice. Todo el estudio profético tiene que ser a la luz de la historia porque las profecías no están dadas para interpretarlas, sino como señales de su cumplimiento en el proceso de la vida del hombre para que nosotros sepamos, ¿qué sepamos? Que Cristo viene y que nos espera un reino. Es la gran esperanza que hay detrás de todo esto. Pero yo quería reflexionar un poquito de estas fechas. Sobre estas fechas, casi un milenio la primera etapa, casi 2 milenios la segunda etapa. Las profecías se cumplen en el tiempo de Dios, no en el tiempo de un hombre. ¿Cuál es el promedio de vida que existe actualmente para el ser humano? 70 años. El promedio de vida, porque bueno, hay países donde las personas mueren más temprana edad y otros en menos, pero el promedio de vida mundial está en 70 años, pues esa es la edad, el tiempo en que yo he tomado para ponerles un ejemplo de lo que es, de que podamos reflexionar sobre lo que es el cumplimiento de las profecías en el tiempo de Dios y lo que es el cumplimiento de las profecías en el tiempo de un hombre, no del hombre. Fíjense que no estoy generalizando del hombre. Estoy hablando del cumplimiento de las profecías en el tiempo de un hombre. ¿En qué tiempo? En 70 años. No es lo mismo la profecía cumplida en el tiempo de Dios, que para él 1000 años es como un día. No tiene tiempo. Dios no tiene ni principio ni fin. Y la profecía cumplida en el tiempo de un hombre, en 70 años. Por eso vamos a hacer un análisis basado en el razonamiento. Si nosotros tomamos como ejemplo el proceso o la etapa del destierro, que duró 857 años, lo dividimos entre 70. ¿Qué es el 70 ese? La edad de un hombre, el promedio de vida, ¿verdad? La edad o los años que puede vivir según el promedio actual un hombre. ¿Cuántos hombres existirían si nosotros pusiéramos? Eso es insólito, claro, eso no pasa así, pero si pasara, si pudiera pasar que este hombre vivió 70 años, entonces este otro vivió 70 años y este otro vivió 70 años y así, vamos poniendo 70, 70, 70, uno al lado del otro. ¿Cuántos hombres viviendo, cada uno exactamente 70 años, vivieron en el proceso del destierro? 12 hombres. O sea, 12 hombres viviendo cada uno 70 años en este proceso. Vamos a hacer aquí otra gráfica. Quiere decir, los cuadritos coloreados significa cada uno de los hombres. La barra amarilla son los 857 años. Cada uno de estos hombres vivió una pequeña etapa del proceso. O sea, lo que se cumplió en su vida fue esa etapa en la que él vivió. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si el hombre número 1 vivió el destierro asirio en el año 722, él conoció, experimentó, pasó el proceso del retorno asirio. Pero ¿qué sabía de todo lo demás que venía después? Eso no sabía más nada. Él conoció lo que experimentó en su vida.
pero de lo que venía después, en el tiempo de Dios, Dios sabía lo que venía después, pero ninguno, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6, ninguno de esos sabía nada. O sea que lo que pudo conocer este primer hombre fue muy poca cosa del proceso del destierro. Si el hombre número 5 vivió el destierro babilónico que ocurrió entre los años 598 al 587 a.C., ¿qué conocía él de lo que venía después? Nada. Sus 70 años le permitieron nada más que conocer esos 11 años en el que ocurrieron estos destierros. Si el hombre número 8 vivió en la época del retorno de Babilonia, usted sabe que ellos fueron deportados a Babilonia y después retornaron por una orden de Ciro el Grande en el año 438 a.C., pues ese hombre vivió la época del retorno. Nehemías, Zorobabel, Esdras y los que le acompañaron, esa gente, sus 70 años, pues lo que conocieron fue de eso. Pero no sabían después de algo más, ¿verdad? Si el hombre número 12 conoció el destierro romano en el 135, que comienza ya la diáspora. Después del 135, ellos desaparecen totalmente de la geografía y de la historia y comienza la diáspora por el mundo. Los romanos en esa segunda invasión los desterraron y los vendieron como esclavos hacia todas partes del mundo. Entonces, ese hombre número 12 conocía la diáspora, lo que iban a pasar. No, él vivió nada más que en ese tiempo. Estamos entendiendo cuál es el tiempo de Dios y cuál es el tiempo de un hombre. ¿Comprendemos eso? ¿Hice bien la diferencia o estaba todavía en... De igual manera ocurriría si analizamos el proceso de la diáspora, que fueron 1813 años. Serían 26 hombres viviendo cada uno el pequeño retazo de su historia. ¿Ya? Este sería más personas. ¿De qué única manera? Porque quiero llevar esta reflexión a entender por qué estamos estudiando estas clases. ¿De qué única manera estos 12 hombres podían haber tenido una idea, no un conocimiento pleno, una idea de lo que estaba ocurriendo en el plan de Dios durante la breve etapa de su vida? ¿De qué única manera estos hombres, cada uno en su pequeña etapa, podían entender más o menos lo que estaba pasando en el largo plan del tiempo de Dios? Bueno, una de ellas es si hubieran tenido conocimiento de las profecías de Moisés en Levítico y Deuteronomio, gracias a esos alumnos que están siempre adelante ahí respondiendo. Bueno, si hubieran tenido conocimiento de estas profecías de Moisés en el desierto, podían, bueno, aquí lo que nos está pasando es esto y aquello y lo otro. Estamos en este destierro asirio, este destierro, es porque Moisés nos dijo que iba a pasar así, profetizó esto. Y lo otro es, si hubieran tenido conocimiento de los sucesos históricos de su pueblo anteriores a ellos mismos. O sea, de esos dos conocimientos, conocer las profecías y, conocer a Moisés bien, que de hecho no creo que lo conocieran bien, las cosas de Moisés, y conocer la historia que a ellos les pasó en él. Porque yo puedo decir que ellos no, me parece que ellos no conocían bien a Moisés. Y aún más. Yo creo que, ustedes recuerdan cuando Josías fue rey de Judá. Fue un rey que de 18 años de edad se sintió el temor de Dios para buscar a Dios y mandó a reparar el templo. ¿Y qué se encontraron en el templo? El libro de la ley. Por ahí un rincón ahí, tan ignorante. Porque yo creo que si el rey estaba ignorante, ¿cómo estaría el pueblo? El rey estaba tan ignorante de ese libro que se lo trajeron, ves a ver, en un rincón por ahí tirado en el templo que estaba medio destruido, Manasés lo había dejado. Entonces, cuando abren el libro de la ley y empiezan a leer, el hombre se raja la vestidura y dice, todo esto que nos está pasando ahora es porque esto que está escrito aquí. Entonces quiere decir que si el rey estaba tan ignorante de esto, los demás ¿cómo estarían? O sea que ellos no creo que estuvieran muy enterados de lo que Moisés les había escrito y por qué les estaban pasando esas cosas. Pero si ellos hubieran estado enterados de lo que Moisés escribió y hubieran estado enterados del proceso histórico anterior, ellos hubieran tenido una comprensión del plan de Dios con ellos desde el mismo desierto antes de entrar en la tierra prometida. Nosotros estamos en una situación exactamente igual.
en cuanto al conocimiento. ¿Por qué? Porque tenemos una etapa pequeña. En el plan de Dios tenemos 70 años. Algunos más, otros menos, pero más o menos es el tiempo. O sea que nosotros en cuanto al conocimiento del plan de Dios estamos limitados a lo que estamos mirando en el momento. ¿Qué tiempo ha transcurrido en el proceso del retorno? ¿Cuánto dijimos? 76 años. Quiere decir que en este proceso nosotros somos el hombre número 1. ¿Qué tiempo va a durar? Ahí en esa gráfica somos el hombre número 1. El único, porque hay 76 años. No hay todavía 140. Si hubiera 140, habría un hombre número 2. Pero han transcurrido alrededor de 70 años. ¿Cuántos de los que estamos aquí nacimos en 1948, antes o después, en esos años? ¿Cuántos hay? Levanten la mano, no tengan miedo de decir que somos viejos. Bueno, somos pocos. La que más cercana está a la fecha es mi esposa, Sara. Sara nació en 1947. Sara nació el 28, a ver si no se me equivoco en la fecha. 28 de noviembre de 1947. El día 14 de mayo de 1948 declara Israel su independencia. O sea, Sara nació alrededor de 6 meses. Y a los días nació Lucita. ¿Ah, sí? ¿También? Oh. Pues mira. 29 de mayo. Sara nació 6 meses antes de que naciera Israel como nación independiente. O sea que Sara está en ese número 1. Ya Sara tiene 76 años. ¿Qué ha podido saber del cumplimiento del plan de Dios? ¿Qué ha podido saber del tiempo de Dios en su plan? Sobre la etapa del retorno, que es la que estamos viviendo. Ya el destierro pasó, la diáspora pasó, ahora estamos viviendo el tiempo del retorno. ¿Qué puede saber Sara? O yo, que nací en el 50, o Mandito nació en el 50 también. Nada más que lo que hemos visto en nuestro pequeño tiempo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir de aquí en adelante? ¿Qué va a pasar? ¿500 años? ¿800 años? ¿100 años? ¿200? Nosotros no sabemos. De ahí para adelante no sabemos el cumplimiento del plan de Dios como es. Nada más que estamos limitados. Por eso decíamos que estamos exactamente en la misma situación. ¿De qué única manera nosotros podemos tener una idea de lo que está ocurriendo en el plan de Dios durante la breve etapa de nuestra vida? Pues obvio. Es obvio si estudiamos la profecía a la luz de la historia. Por eso hemos insistido en cuán importante es que estudiemos la palabra de Dios sin misturas teológicas ni doctrinales de ninguna clase, sino la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios realmente respecto a las profecías a la luz de la historia. Siempre a la luz de la historia, porque mezclarse a estudiar la profecía queriendo investigar cómo se va a cumplir, ya estamos fracasados. Pero investigar la profecía para saber dónde se ha cumplido y en qué tiempo estamos, eso es imprescindible para estar claros del plan de Dios y cómo va marchando el plan de Dios para nuestra salvación, que es el establecimiento de su reino. ¿Entendieron? La última guerra contra Israel está profetizada. Y quisiera que pusieran atención a esto. La última guerra contra Israel, contra este Israel de ahora, no contra el Israel que peleó contra los babilonios, o contra los asirios, o contra los romanos, sino este Israel del tiempo del fin. Hay una profecía en la Biblia sobre esta guerra. Esta profecía fue revelada por los profetas Ezequiel y Zacarías. Nos hace falta leer esas profecías. Y yo quisiera ponérselas a ustedes en un audio, como otras veces le traemos un audio, de una versión de la Biblia moderna que ha sido dramatizada, que sea más dinámica. Una versión dramatizada que se llama Nueva Traducción Viviente. Traje el audio aquí. Y quisiera ponérselo para que ustedes prestaran bien la atención de lo que Ezequiel y Zacarías profetizaron sobre esta última guerra de Israel. Vamos allá. Ezequiel capítulos 38 y 39. Este es otro mensaje que recibí del Señor. Hijo de hombre,
ponte de cara a Gog de la tierra de Magog, el príncipe que gobierna a las naciones de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Gog, yo soy tu enemigo. Te haré regresar y te pondré garfios en las mandíbulas para sacarte junto con todo tu ejército. Tus caballos y tus conductores de carros con toda su armadura y una inmensa multitud armada con escudos y espadas. Además te acompañarán Persia, Etiopía y Libia con todas sus armas. También se sumarán Gomer y todos sus ejércitos, junto con los ejércitos de Bet Togarmá, desde el lejano norte, y muchos otros. Prepárate, alístate, mantén movilizados a todos los ejércitos que te rodean, y toma el mando de ellos. Al cabo de mucho tiempo, recibirás la orden de entrar en combate. En un futuro lejano, caerás en picada sobre la tierra de Israel, la cual estará disfrutando de paz después de haberse recuperado de la guerra y luego de que su gente haya regresado de otras tierras hacia los montes de Israel. Tú y todos tus aliados, un inmenso y temible ejército, descenderán sobre Israel como una tormenta y cubrirán la tierra como una nube. Esto dice el Señor soberano. En ese tiempo te vendrán a la mente malos pensamientos y tramarás una estrategia perversa. Dirás, Israel es un país sin protección, lleno de aldeas sin murallas. Marcharé contra Israel y destruiré a su pueblo que vive tan confiado. Iré a esas ciudades que antes estaban desoladas y que ahora están repletas de gente que regresó del destierro de muchas naciones. Las saquearé y me llevaré un enorme botín, porque ahora los habitantes son ricos en animales y en otras posesiones. Piensan que el mundo gira a su alrededor. Sin embargo, los de Saba y de Dan y los mercaderes de Tarsis preguntarán: ¿de verdad piensas que los ejércitos que has juntado podrán robarles la plata y el oro? ¿Piensas que puedes llevarte los animales, apoderarte de sus bienes y saquear su riqueza? Por lo tanto, hijo de hombre, profetiza contra Gog. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Cuando mi pueblo viva en paz en su país, entonces tú te despertarás. Vendrás desde tu tierra natal, en el lejano norte, con tu inmensa caballería y tu poderoso ejército. Atacarás a mi pueblo Israel y cubrirás su tierra como una nube. En ese futuro lejano, te traeré contra mi tierra ante la vista de todos y se demostrará mi santidad, Gog, por medio de lo que te suceda a ti. Luego todas las naciones sabrán que yo soy el Señor. Esto pregunta el Señor soberano. ¿Eres tú de quien yo hablé hace mucho tiempo, cuando anuncié mediante los profetas de Israel que en el futuro te enviaría contra mi pueblo? Pero esto dice el Señor soberano. Cuando Gog invada la tierra de Israel, herviré de furia. En mis celos y en mi enojo ardiente, prometo que ese día habrá una violenta sacudida en el territorio de Israel. Todos los seres vivientes, los peces en el mar, las aves del cielo, los animales del campo, los pequeños animales que corren por el suelo y toda la gente de la tierra, temblarán de terror ante mi presencia. Se derrumbarán las montañas, se desintegrarán los acantilados y las murallas caerán al suelo. Convocaré contra ti a la espada en todas las colinas de Israel, dice el Señor soberano. Tus hombres se atacarán con la espada, unos contra otros. Te castigaré a ti y a tus ejércitos con enfermedades y derramamiento de sangre. Enviaré lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre ardiente. De ese modo mostraré mi grandeza y santidad, y me daré a conocer a todas las naciones del mundo.
Entonces sabrán que yo soy el Señor. Hijo de hombre, profetiza contra Gog. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Yo soy tu enemigo, oh Gog, gobernante de las naciones de Mesec y Tubal. Te haré regresar, te traeré desde el lejano norte y te llevaré hacia las montañas de Israel. Te quitaré el arco de la mano izquierda y las flechas de la mano derecha y te dejaré indefenso. Tú, tu ejército y tus aliados morirán sobre las montañas. Te haré comida para los buitres y los animales salvajes. Caerás en campo abierto. Porque yo he hablado, dice el Señor soberano. Haré llover fuego sobre Magog y sobre todos tus aliados que viven seguros en las costas. Entonces sabrán que yo soy el Señor. De ese modo, daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. No permitiré que nadie deshonre mi nombre, y las naciones también sabrán que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Ese día de juicio llegará, dice el Señor soberano. Todo sucederá tal como lo he declarado. Zacarías capítulos 12 y 14. Este mensaje vino del Señor con respecto al destino de Israel. El siguiente mensaje es del Señor, quien extendió los cielos, puso los cimientos de la tierra y formó el espíritu humano. Haré que Jerusalén sea como una bebida embriagante que causa que las naciones vecinas se tambaleen cuando envíen a sus ejércitos para sitiar a Jerusalén y a Judá. En aquel día, yo convertiré a Jerusalén en una roca inamovible. Todas las naciones se reunirán en contra de ella para tratar de moverla, pero solo se herirán a sí mismas. ¡Atención! Viene el día del Señor, cuando tus posesiones serán saqueadas frente a ti. Reuniré a todas las naciones para que peleen contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la población será llevada al cautiverio y el resto la dejarán entre las ruinas de la ciudad. Luego, el Señor saldrá a pelear contra esas naciones, como lo hizo en tiempos pasados. En aquel día, sus pies estarán sobre el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Entonces, el monte de los olivos se partirá, formando un extenso valle del oriente al occidente. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán por ese valle, porque llegará hasta Asal. Así es, huirán como lo hicieron durante el terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con él. Pues en aquel día comenzaré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él como un hijo único. Se lamentarán amargamente, como quien llora la muerte de un primer hijo varón. El dolor y el luto en Jerusalén serán tan grandes como el duelo de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. ¿Qué les parece? Está profetizado por estos profetas del Antiguo Testamento la última guerra contra Israel. Está claro eso. Y tenemos dos razones por las cuales podemos afirmar que estas profecías de Ezequiel y Zacarías nunca se han cumplido. Yo voy a explicar la primera razón y ustedes, después que yo haga la explicación,
si alguno lo descubre o sabe por qué, se da cuenta por qué eso no se ha cumplido, me lo dice, me lo va a decir. Pero quiero dar la primera explicación de estas dos razones. La primera razón, explicar la primera razón de que estas profecías no se han cumplido. La primera razón es una razón geográfica. ¿Por qué geográfica? Bueno, porque la geografía no cambia. Cambian los países políticamente, cambian los imperios, cambian las poblaciones, cambian los idiomas, pero la geografía se mantiene. Son los mismos continentes, los mismos mares, los mismos ríos, las mismas montañas. ¿De qué estoy hablando? Las mismas montañas, los mismos ríos, los mismos continentes, los mismos mares. ¿De qué tiempo? Porque estoy hablando de los mismos. ¿De qué tiempo? Ajá, ahora estamos ahí, estamos ya puestos en el asunto. Son los mismos montes, la misma geografía del tiempo en el que Ezequiel y Zacarías dijeron estas profecías. O sea, cuando Ezequiel y Zacarías hablaron de esta profecía, pues existían estas montañas y estos ríos y estas continentes, pero existían otros pueblos. ¿Ves? Vamos a tratar de descubrir ahora en esta geografía moderna dónde están ubicados esos pueblos, porque si ustedes le pusieron atención a la profecía de Ezequiel, escucharon nombres de pueblos de aquellos tiempos. El más importante, Gog es el rey. Mira, ahí la alumna que está, ¿cómo es? A ver, dime a ver qué anotaste. Persia, Etiopía, Libia, lejano norte. Ajá, lejano norte. Pero Gog, ahí se habla de Gog, Gog es el rey, es el rey. Magog es el territorio. Magog es Gog es el rey de Magog. Magog es el territorio. Vamos a tratar de ubicar estos territorios ahora y ver qué pequeño pedacito del cumplimiento de nuestra vida de 70 años, del cumplimiento profético estamos viviendo ahora, porque si nosotros no nos podemos dar cuenta de lo que estamos viviendo ahora en relación con estas profecías, vamos a estar diciendo, el reino de Dios está cerca o va camino de cumplirse. Vamos a ver. Ahí tenemos a Israel. ¿Ven? Esa pequeña franja de tierra ahí en el Medio Oriente, una listita, es el centro de todo este problema. Esa pequeña lista de tierra ahí. Por eso decía que en el cumplimiento profético el principal protagonista es Israel. Mira que existen naciones grandes. Mire que existen naciones grandes. ¿Por qué Israel tiene que ser el eje? Ustedes no se dan cuenta. Solo lo que estamos viviendo ahora mismo, que Israel es el problema neurálgico del mundo. Oye, China tiene 1.000 millones de habitantes y más. Jerusalén es una ciudad llena de derrumbes, de piedras, de polvo, de cosas antiguas. Tokio es más importante, Nueva York es mucho más importante, no sé, Ciudad de México, que es una de las ciudades más pobladas del mundo. ¿Por qué no causa ninguna de estas ciudades tan grandes un disloque en el mundo tanto como Jerusalén, con las cosas que pasan en Jerusalén? Bueno, ya eso nos da a nosotros una idea de que algo está pasando ahí, que esto no es común y corriente. Entonces ese es Israel, ese pequeño país. Miren cuántas naciones alrededor. Ahí en Israel se juntan los tres grandes continentes, Europa, Asia y África. Ahí está en el centro del mundo ahí. Entonces, Magog, en el tiempo de Ezequiel, Magog estaba ahí, en el lejano norte. Lo ubica Ezequiel en el lejano norte. Actualmente, y se van a sorprender, actualmente la región que ocupó Magog en aquel tiempo son Ucrania y el Cáucaso ruso. Ucrania y el Cáucaso ruso. ¿Cuántas veces vemos al día la noticia de la guerra de Ucrania y Rusia y Ucrania y la guerra? Y nosotros decimos, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué esa guerra ahí? Estamos viviendo un pedacito de 70 años en este proceso del retorno, donde al final del proceso, porque decimos que esa guerra contra Israel es al final, porque aparece Dios a combatir,
entonces estamos viviendo en estos 70 años un proceso en que vemos una guerra entre Rusia y Ucrania. Debiéramos reflexionar sobre eso. Porque estos dos países tienen que ver con la profecía. Es el territorio de Magog antiguo. Entonces, la guerra de Rusia y Ucrania se debe a que Ucrania quiere separarse. Ucrania siempre ha sido parte de Rusia. Desde los tiempos de los zares, del tiempo del Imperio ruso, Ucrania pertenecía a Rusia. En el tiempo de la Unión Soviética, o sea, el tiempo del comunismo, Ucrania era una de las repúblicas socialistas soviéticas. Ahora, después que se acabó la Unión Soviética y se desintegraron todas estas naciones, Ucrania tuvo su independencia, pero ahora lo que pasa es que Ucrania quiere ser parte de Europa y separarse de Rusia y hacerse independiente a Rusia. Y a eso se debe la guerra. La guerra se debe a que Rusia no quiere que se separe porque van a poner a los enemigos en la misma frontera. Y esa es la razón y lo que analizan los políticos y los periodistas. Pero nosotros que conocemos, que estamos conociendo la profecía, tenemos necesidad de ver más allá. De ver más allá. ¿Saben ustedes que el presidente de Ucrania es judío? Zelensky es judío. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué se está gestando ahí? ¿Por qué quiere Zelensky separar a Ucrania de Rusia? Rusia nunca ha sido enemiga de Israel. Nunca ha sido enemiga de Israel. De hecho, cuando en el año 1947 la ONU fue a votar para darle un pedazo de tierra de Palestina a los judíos que habían quedado vivos del holocausto nazi, el primer país que se paró en la ONU a pedir un pedazo de tierra de Palestina fue el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética. ¿Saben por qué? Todas estas cosas son detalles de la historia que necesitamos conocer para conocer el cumplimiento profético. ¿Por qué? Porque los autores del comunismo fueron los judíos. ¿Sabían eso? El ideólogo principal del comunismo, ¿quién fue? Antes que Lenin. Carlos Marx. Carlos Marx es judío. La mayor parte de los dirigentes de la revolución bolchevique rusa fueron judíos. El segundo después de Lenin, León Trotsky, era judío. Entonces los soviéticos pensaban que Israel iba a ser un país comunista en el Medio Oriente y por eso propusieron ellos inicialmente que se les diera un pedazo de tierra, pensando en que iban a ser un país comunista. Desde aquel tiempo la Unión Soviética nunca fue enemiga total de Israel. Después que se desintegró el sistema, pues entonces ahora comenzaron a tener problemas los rusos. En esta guerra de Ucrania, Israel ha mantenido distancias de estar de parte de uno o del otro, a pesar de que Zelensky es judío. Ha hecho declaraciones que han ofendido a Putin y han creado un problema diplomático. Pero Zelensky le ha pedido algo a Israel que él no ha hecho, que si lo hace sí va a tener problemas con Rusia. Y es asistencia de asesores militares. Zelensky le ha pedido, él es judío, le ha pedido al gobierno de Israel que le envíe asesores militares. ¿Qué pasa si Israel al fin le manda asesores? Magog se torna ya en enemigo. ¿Qué va a pasar con esta guerra? ¿Qué va a ocurrir? Estamos viviendo 70 años, pero ¿qué va a ocurrir en esta guerra? ¿Se va a despertar Magog? Putin va a decir, oh, enemigos somos de Israel. Hasta ahora no. Tenemos que estar al tanto de las noticias, porque las noticias nos dicen el cumplimiento de la profecía. El otro país que aparece ahí, que Jenny tomó, Persia, es el actual Irán. ¿Irán es enemigo de Israel? Bueno, los aliados de Magog ya son enemigos desde ahora. ¿Tiene que ver o no tiene que ver la geografía con el cumplimiento profético? Bueno,
los otros países que Jenny anotó ahí son Mesec, Tubal, Gomer y Togarma, aliados de Magog. En la profecía son los países, esos ocupaban el territorio de Turquía en aquel tiempo. ¿Turquía hoy es enemigo de Israel? Enemigo de Israel. Todos son países musulmanes. El otro país, para andar rápido, es el norte de Sudán. Cus, el norte de Sudán. Bueno, iba a explicar algo ahí, pero el tiempo pasa. Y el otro país es Fud y es Libia. Todos esos países, todos son enemigos de Israel. El norte de Sudán, ustedes ven, bueno, ahora voy a decir eso. Ustedes ven que Sudán está dividido en dos partes. Marqué en rojo arriba porque Sudán es un país grande, pero se dividió debido a la religión. El norte de Sudán es musulmán y el sur es cristiano católico. Y entonces eso hizo hace poco, ocurriera que Sudán se dividió en dos, Sudán del norte y Sudán del sur. Y entonces el Sudán del norte es el Cus de la profecía de Ezequiel, no el del sur. Y Libia, que es un país musulmán también. Todos esos países son enemigos de Israel. Todos van a formar parte de esa coalición que va a llevar la guerra, la última guerra contra Israel. Ahora bien, ¿por qué razón? Y esta es la pregunta que quería que me respondieran después que yo explicara. ¿Por qué razón estos datos geográficos e históricos nos demuestran que esta profecía nunca se ha cumplido? A ver, Jenny. Porque el territorio de Israel va a llegar hasta ahí. ¿Sí? Ajá. Vamos a ver si hay otra idea. A ver. Fíjense la pregunta. ¿Por qué todos estos datos nos demuestran, estos datos de lo que son los países hoy de lo que Ezequiel profetizó? ¿Por qué estos datos nos demuestran que esta profecía nunca se ha cumplido? A ver. ¿Todavía no son aliados? Oh, esa es la respuesta que yo quería. Las demás respuestas no están mal. Las demás respuestas no están mal, pero esta respuesta, Eduardo, ¿no? Fue el que la dijo. Es la que yo quería. Nunca Israel ha sido atacado por estos países. Israel fue invadido por los asirios, por los babilonios 3 veces, por los romanos 2 veces, pero por estos países jamás en la historia bíblica, que es la historia que nos cuenta a nosotros, porque después, bueno, pocos años después que se acabara la Biblia, el Nuevo Testamento, Israel desapareció. Israel, y la última invasión fue romana. Israel jamás tuvo una guerra con estos países. Por eso la geografía nos dice que esta profecía nunca se ha cumplido. O Ezequiel habló por gusto. Ezequiel dijo cosas disparadas ahí que no van a pasar. Magog. Y diciendo que sería al cabo de los años, al fin de los tiempos, yo te voy a traer para que combatas. Y vemos que todas estas naciones están formando una coalición de enemigos de Israel. El único que todavía está aparte, como enemigo de Rusia, pero está a punto. Si Zelensky logra que Israel le facilite la ayuda de asesores militares, ahí se buscó el odio con Rusia y ya se formó también con Rusia el problema. Entonces, estamos mirando el cumplimiento profético en 70 años de vida que tenemos, pero están pasando cosas. ¿No están pasando cosas que están en armonía con las profecías que acabamos de oír? Por eso es tan importante escuchar las profecías. Pero yo dije que era, estudiar las profecías. Yo dije que eran 2 razones, ¿verdad? 2 razones por las cuales estas profecías estamos seguros que no se han cumplido. La primera es esta, es la razón geográfica. La segunda es, bueno, esa es la respuesta que yo estaba esperando. La segunda es la intervención directa de Dios en una guerra contra Israel con manifestaciones grandiosas. Nunca ha pasado. Esa manifestación de Dios grandiosa, extraordinaria, sobrenatural que narran estas profecías de Ezequiel y Zacarías para favorecer o ayudar al Israel, nunca ha ocurrido eso. Por esa razón también digo, estas profecías tampoco se han cumplido. Por ejemplo, violenta sacudida en el territorio de Israel. Todos, hombres y animales, temblarán de terror ante la presencia de Dios. Se derrumbarán las montañas, se desintegrarán los acantilados,
Las murallas caerán al suelo. Todos son citas de lo que escuchamos. Dios castigará a Magog y a sus ejércitos con enfermedades, lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre ardiente. Los pies de Dios se afirmarán en el monte de los olivos. ¿Ha pasado eso? El monte de los olivos se partirá por la mitad. Está ahí, el monte está ahí todavía, formando un valle muy grande. ¿Ha pasado eso? No ha pasado eso. Vendrá el Señor y todos sus santos con él. Dios derramará un espíritu de gracia y de oración sobre la familia de David y los habitantes de Jerusalén. Eso es lo lindo del final de esa guerra. Es lo lindo del final de esa guerra. Dios derramará, o en medio de esa guerra, porque ese no fue el final de la guerra, en medio de la guerra, Dios derramará un espíritu de gracia y de oración sobre la familia de David y los habitantes de Jerusalén. Mirarán al que traspasaron y llorarán con gran aflicción. Y vamos a ver para el final ya los 3 hasta. Hay 3 hasta en las Escrituras con los cuales quisiera concluir esta clase. Hasta es un adverbio que indica un final de algo, sea de tiempo o... con un tope, con un final de tiempo o de cantidad. Pero eso es un adverbio que significa eso. Hay 3 hasta que significan el final de algo. Miren estas Escrituras, pongan atención. Jerusalén, Jerusalén, palabras de Cristo, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Vuestra casa os es dejada desierta, el destierro. Y os digo que no me volveréis a ver hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese es el primer hasta. ¿Es? Vuestra casa os es dejada desierta. ¿Pasó? Hay otro texto ahí donde dice Jesús, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, ¿no lo dice? Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pero ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Pasó? Sí, pasó. La invasión, las dos invasiones, la tercera invasión romana acabó con todo eso. Jesús les está advirtiendo que eso va a pasar. En la primera y en la segunda invasión romana, que fue después de Cristo, ocurrió eso. Fueron llevados cautivos a todas las naciones. Desaparecieron completamente de la geografía y de la historia. Pasó, pero miren lo que dice el Señor. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta un tiempo, que los tiempos de los gentiles se cumplan. Están cumpliéndose los tiempos de los gentiles casi. Y el otro hasta, de Pablo. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta de Cristo, que el tiempo de los gentiles se cumpla. Luego, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, pondrá sus pies en el monte de los olivos, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Se están cumpliendo las profecías? ¿Nos sentimos entusiasmados? ¿Seguros? ¿Por qué entusiasmados y seguros? Porque ese reino también es para nosotros. Porque ese reino de Cristo por el cual pedimos, ya cuando digan el Padre nuestro, a partir de ahora, cada vez que recitemos el Padre nuestro en esa parte por lo menos, no lo digamos rutinariamente.
venga tu reino. Pidamos eso. No es el reino a mi corazón o el reino espiritual, es el reino mesiánico, el reino del fin del mundo. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Porque en ese reino de Cristo su voluntad será hecha en la tierra. Él gobernará las naciones con varas de hierro. Él recibe la honra en mi deseo.